Está impactando y mucho sobre los salarios, que hay un diferente impacto respecto a quienes están en el sector público, en el sector privado, en la economía formal, en la informal, que los salarios de la economía informal están perdiendo muchísimo. Pero nos vamos a asomar a un trabajo muy interesante que hizo el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Hugo Romero, que fue secretario de Economía en la gestión de Ramón Mestre. Bueno, el equipo de Romero tomó los datos oficiales de los salarios públicos, solo el sector público en Córdoba, de una comparación hecha entre febrero del 2016 y febrero del 2022. Insisto, datos oficiales que están cargados en la página de la Caja de Jubilaciones. Los números que vemos, los salarios es lo que ganaban en promedio. Esto es un promedio, generalmente siempre reaccionan, cada sector involucrado puede decir, che, yo no ganaba 43.000 o no gano 300.000. Bueno, alguien gana un poquito más, alguien gana un poquito menos. El promedio en cada uno de los sectores de la administración pública provincial es el que vemos en pantalla. Y a partir del cálculo de cuál fue la inflación en el periodo febrero 2016, febrero 2020, la inflación fue del 665%. 665%. Por lo tanto, si uno coteja el aumento que tuvieron en el periodo y lo compara con la inflación, nos da este resultado, que me parece que es el dato clave, donde vamos a ver que los funcionarios del Poder Ejecutivo, ministros, gobernadores y legisladores, tuvieron una caída, pero esto yo no lo tomaría porque se rige como por otra lógica, hay una serie de adicionales, hay una cuestión ahí que, conviene no analizarlos, pero sí detenerse en, ya fuera de los funcionarios, en cómo se comportaron los sectores más, delicados para la administración pública. Fundamentalmente, fíjense ustedes cómo docentes y policías perdieron casi un tercio de sus salarios. Un tercio de su salario en 6 años. Si uno toma el 2016 como base cero, como ser los docentes le aumentaron el 474%, cuando la inflación fue del 665, como decíamos, 33% lo que perdió los salarios, 28% en el caso de la policía, dos sectores, bueno, son de los más numerosos en la administración pública y que prestan dos de los servicios más importantes supuestamente que debería prestar un Estado. También perdieron los de la administración pública, un poquito los bancarios, acá estamos hablando de los bancarios provinciales, el Banco Provincia de Córdoba, y se salvaron solamente los trabajadores del EPEC, que en realidad tuvieron en términos reales una recomposición del 7%, y los funcionarios judiciales, magistrados y funcionarios judiciales, que tuvieron una recomposición. O sea, los únicos que le ganaron a la inflación fueron EPEC y los tribunales. Sí, los funcionarios judiciales. El resto perdieron todo. Miren el promedio de sueldos tomando febrero de los funcionarios judiciales, que es de 527.000 pesos promedio. Hay jueces que ya están por encima del millón de pesos. Pero a todos aquellos que se preguntan, pero ¿y cómo puede ser que estén más así? Bueno, si desde el 2016 hasta ahora los que más perdieron su salario fueron los docentes, y bueno, eso explica la sociedad que tenemos. Los que tienen que enseñar son los que más han perdido. En el trabajo que elaboró, como decíamos, el diputado Romero, plantea que el superávit que están logrando las cuentas públicas es a costa justamente del deterioro salarial de sus agentes, como fundamentalmente las policías, los agentes de administración pública y los docentes, sí, ¿no? Y respecto de este tema de los funcionarios de justicia, que son uno de los pocos sectores que no han sufrido la inflación, porque van por delante de la inflación, por lo que veo. Ayer, en el programa de Pañi, no retuve quién era el que hacía la encuesta, pero hacía una encuesta de cómo consideraba la sociedad sus instituciones. La peor considerada es la justicia. Sí. La peor. No sé qué porcentaje está, pero acá en Córdoba en una época estaba con el 80% de imagen negativa. Bueno, tiene de 2% de imagen positiva solamente. Apenas encima de la justicia está el kirchnerismo. O sea, son las dos instituciones más cuestionadas por la sociedad. Después está el fondo, de abajo para arriba, ¿no? Fondo Monetario Internacional, los sindicatos y después todas las otras expresiones políticas. Todas las otras expresiones políticas. A la cabeza iba, me olvidé quién iba primero de todas. Los científicos.
Los más respetados. Los más respetados. Estamos bastante bien nosotros, dentro de todo, dentro de la malaria. Volviendo bastante al bien. tema de la pérdida del poder adquisitivo, un dato que hay que remarcar, que esto, primero que los salarios formales son los más protegidos. Los salarios informales, la pérdida del poder adquisitivo es tremendo. Y segundo, que siempre los salarios públicos, los salarios del Estado, siempre como le quedan a los privados. Entonces, imagínense que si las pérdidas en el sector público son estas, lo que sería si uno tomara la comparación en el sector privado. 30, o sea, ¿vos sabés lo que es perder el 30% de tu ingreso en apenas 6 años? Un montón. O sea, acá perdés el 30% de la capacidad de compra. Pero por eso, pero que cada vez que decimos que el ajuste por inflación apunta normalmente a los que menos ganan, ahí tenés. ¿Cuáles son los salarios, independientemente de ese 33? En el 2016 voy a decir, ¿cuáles eran los salarios más deprimidos de todos estos? Sin duda estos 3. Sí. Y son los que más han perdido. O sea, los salarios deprimidos se deprimen aún más con la inflación. Y como decía Roberto, ni hablar si sos trabajador del sector privado y ni hablar si dentro del llamado sector privado es un trabajador informal o monotributista, has perdido aún más. Por eso, siempre me viene a la cabeza el ajuste que propuso López Murphy cuando era ministro de Economía. 8% había que recortar algunos sueldos. 8%. Y duró una semana. Lo eyectaron del gobierno. Una semana. A patadones lo echaron. Sí, le hicieron marcha y demás. Los mismos que echaron a patadones no ven esto, o no quieren verlo. Sí, el ajuste no por perdieron inflación. 8%, perdieron 33 los docentes. 33 los docentes. Sí, insisto en esto, estamos hablando del sector público provincial. Son docentes provinciales, policías provinciales y demás, pero seguramente las remuneraciones que tienen en el sector público nacional no difieren demasiado. Y en algunos casos son más bajas. Ok.